Bueno, Rosana, vamos a ver cómo conseguimos dar varios titulares y que hable Pedro J. ¿Vale? O sea, porque son dos necesidades esenciales en la tertulia hoy y, en fin. O sea, procura dar primero los titulares y lo último que se refiere al mundo y ya Pedro J. remata, Pablo Molina desde Murcia, ¡boom! Y tal, y naturalmente llega con su saber hacer don José Raga y pondrá un poco de paz y nos Al iremos que a ya la no le publicidad. quedará tiempo para poder decir nada. Bueno, sí, y te misa est. Bueno, antes que un titular, una fotografía, la que hoy publican en su portada todos los diarios de medio mundo, diría yo, el saludo ayer entre Obama y Raúl Castro. Gesto improvisado, se pregunta La Vanguardia, no queda claro si el saludo entre Barack Obama y Raúl Castro estaba preparado o fue un encuentro fortuito. Hoy, como digo, esta fotografía en todas las portadas, aunque a ti la que te ha gustado es la secuencia de fotos que podemos ver, por ejemplo, en páginas interiores del diario ABC, que es esa fotografía de Cameron y Obama con la primera ministra danesa, sí. una rubia imponente, al lado Michelle Obama, enfadadísima, Sí. y ese baile de sillas, Al ¿no? final, Podríamos Obama, decir. quítate de ahí. Bueno, pues esa es otra secuencia de fotos que nos deja el día. Otra fotografía, la de Zapatero, No hoy sale en La mucho Vanguardia y en el Corina, periódico No de sale Cataluña. mucho Corina, que estaba guapísima, por cierto. Mucho Bueno, mejor que otras veces. Eso ya. Detrás de a mí la que me gusta es la de Mónaco, Sí. o sea, Charlene, que me parece el hombre más guapo de Montecarlo, pero Corina estaba muy bien, en autoridades. Sí, y menos mal que no le tocó al lado del príncipe Felipe, porque el protocolo es diabólico a veces. Bueno, un hombre aparece hoy en la portada de La Vanguardia y del periódico de Cataluña, que es José Luis Rodríguez Zapatero. El derecho a decidir es antinatura. 2 entrevistas concede con motivo de la presentación del libro en Barcelona el expresidente del Gobierno. El expresidente aboga por un pacto de reconfianza entre Cataluña y España. Ese es el titular que arroja La Vanguardia. El que nos deja el periódico de Cataluña: convocaría a los partidos catalanes y negociaría. Sobre la cuestión del simposio catalán, 2 diarios editorializan hoy sobre esta cuestión, el diario El Mundo y el diario El País. El diario El Mundo lo lleva a su portada después de esa iniciativa de Unión Progreso y Democracia, Ciudadanos y Partido Popular. No lo hace el diario El País, que sí editorializa, como digo, la historia como arma. Dice que el Congreso es instrumentalizador y peca de esencialismo. El diario El Mundo... ¿Eso quién lo dice? El País. El País, pero si es lo que ellos han estado defendiendo toda la Bueno, vida, pues que hoy hace editorial Ramoneda y largo, todos además. los días en los últimos 35 años. Bueno, pues ahí lo tienes, siempre hay tiempo para dar un pasito atrás. Bueno, en el diario El Mundo, editorial que se centra sobre todo en el Partido Popular y en Montoro. Dice que es un paso acertado por parte del Partido Popular, que en cierto modo se aparta de la línea de apaciguamiento y de delicadeza marcada por Mariano Rajoy en relación con el abierto desafío independentista además. Sin embargo, dice, el PP gobierna, por lo que su respuesta no puede ser la misma que la de UPyD y Ciudadanos, sobre todo cuando el gobierno dispone de instrumentos mucho más adecuados y eficaces que la vía penal de incierto resultado. La segunda parte es la que más me gusta a mí de esto, pero ya que lo diga Pedro J. Por cierto, me llega un SMS de Rosa Díez, entiendo que ellos también votaron contra esa ley de inseguridad ciudadana que está perpetrando a empellones este lamentable ministro del Interior. O sea, hacer a los seguratas de la noche, la Guardia Civil que va a proteger los derechos de los ciudadanos, es un disparate que ni siquiera alguien que jamás debió pasar de concejal. Es la ley de seguridad privada que hoy precisamente es la portada del País. Bueno, pues los también UPyD votó en contra, no patrullar en las solamente calles Izquierda que Plural y el PSOE. a mí- Pero déjame que es que está muy bien traído el editorial del Mundo. A ver. Habrá visto usted que me he mantenido obedientemente en Bueno. silencio hasta que, claro, ya si a uno le dan el pie soñado Claro. por cualquier actor para entrar en escena, Claro. pues entra. Bien, a mí también me ha gustado hoy el editorial del Mundo, Sí. pero leyéndolo o releyéndolo después de publicado, yo tengo la sensación de que, aunque propone una vía muy concreta y muy rotunda, incluso nos hemos quedado cortos. Es decir, esto que está a punto, que a partir de mañana se va a consumar, la perpetración de este simposio que cuadra como un guante en relación a las previsiones del artículo 510 del Código Penal,
claro que es un acto de incitación al odio. Todo maniqueísmo histórico tiene ese objetivo, los buenos y los malos, los oprimidos y los opresores. Y eso no dejaría de ser, como decimos, un disparate desde el punto de vista del cientifismo histórico, porque la historia siempre está llena de matices, nunca es unidireccional, siempre hay argumentos que se contraponen los de unos a los de otros, y sería verdaderamente, es una lástima y es patético ver a alguien que tenía una trayectoria académica como Josep Fontana degradarse de esta manera y convertir su proyección académica y pública pues en una especie de chirigota al servicio del proyecto separatista y nacionalista. Ahora bien, el problema es que se financia con dinero público. Y esto es lo que es intolerable. Y esto es lo que obliga a decir hasta aquí hemos llegado. Ayer UPyD tomó la iniciativa, enseguida les secundó Ciudadans y el PP de Cataluña estaba diciendo, y hubo unas declaraciones del tal Millo, que hasta que no se escuchara lo que se iba a decir en el simposio, que no había lugar a actuar. Este Millo es un legionario. Pero desde claro, Millán Astray no ha habido una cosa tan arrojada, es el novio de la muerte. Esperaba a ver qué decían de Madrid. Pero claro, luego se dio cuenta de que una vez más UPyD y Ciutadans le iban a levantar la merienda y entonces se sumaron y el que lo hagan me parece bien. Claro, este es el punto clave de nuestro editorial. La vía penal, que es una vía incierta, hay que recordar que la denuncia se produce ante la misma Fiscalía de Cataluña que hace un año por estas fechas estaba incitando a los tribunales a actuar y anunciando una querella criminal contra el mundo por injurias y calumnias contra la familia Pujol y el señor Artur Mas en relación a los contenidos que luego han quedado acreditados uno tras otro de aquel borrador de informe de la UDEF. Bien, esa vía que es incierta y más testimonial que efectiva, está bien para quienes están en la oposición, para quienes no, pero quien está en el poder, quien tiene los resortes del gobierno, tiene que actuar en otros ámbitos. Y hoy concretamente decimos, oiga, está la Ley de Estabilidad Presupuestaria que da instrumentos de intervención cuando se incumple reiteradamente el déficit, como es el caso, y sobre todo está el FLA, que poca gente sabe, que en el programa Fondo de Liquidez Autonómica, por el que se ha transferido 23.000 millones en los 2 últimos años a la Generalitat de Cataluña, y poca gente sabe que el programa, es decir, los términos del contrato del FLA que han sido comunicados a las comunidades autónomas establecen que para tener derecho a recibir ese dinero tiene que haber un compromiso de no poner trabas al mercado interior. Diablos, llamar opresores, considerar enemigos, demonizar al vecino, pues es la mayor traba que se puede poner al mercado interior. Por lo tanto, ni un euro más del FLA. Pero después de leer todo esto, yo pensaba esta mañana, digo, pero diablos, pero si es que este es el caso típico para el que los padres fundadores de la Constitución, los constituyentes, diseñaron el artículo 155, pero si es que no cabe en el plano de lo simbólico mayor deslealtad institucional que el que un gobierno autonómico organice un seminario como este. Oiga, artículo 155 al canto, convocatoria de un pleno del Senado y retirada de algunas competencias, pues aquellas que les permitan, yo no digo que se vaya a suspender por esto la autonomía de Cataluña, pero sí digo y propongo expresamente que se adopten medidas en el marco del artículo 155 y se les retiren aquellas competencias que permiten organizar un aquelarre como este. Don José, su opinión. No, eso es evidente. Yo creo que aquella promesa de Montoro de intervenir
a las comunidades que no estuvieran dispuestas a pasar por la disciplina presupuestaria, eso hace tiempo que podía haberse producido. Pero es que además lo que no cabe es revestir de cientifismo algo que se anuncia ya para una conclusión. Dice contra. Por eso, no, Y además pero es decir, hay una cosa como... en la que, perdóname Pepe, en la que se repara poco. Cuando son 300 años, ya es un grupo étnico y nacional, porque nadie vive en España 300 años. Por Mi ahora abuela no, vivió por ahora mucho no, sí. y vivió 107, pero 300 ni mi abuela. Sí, sí. O sea, nadie, cuando son 300 años, es que hay una tribu, hay una raza, hay algo que persigue a otro eternamente, a través de los siglos. Y eso sí es una incitación al odio y a la venganza. Natural. Y a la violencia. Natural, pero lo que quiero decir es, para que tenga carácter de simposio científico, como lo quieren revestir, usted tiene que aceptar que haya participantes en el simposio que no estén de acuerdo con esa máxima que usted ya ha establecido de los agravios de Cataluña a España. Bueno, y además, pero ¿quién es la Generalidad para organizar nada? Si no tiene para pagar las nóminas. Pero que venga alguien, yo, y que le diga, bueno, pues yo voy a hablar de los agravios de España con Cataluña, por ejemplo, con toda la protección arancelaria que ha gozado Cataluña y todos los españoles pagando los productos más caros gracias a la protección arancelaria de los productos catalanes. Sí. Por ejemplo, y eso debería ser una posible ponencia en ese simposio. Si eso no es posible, como no lo es, entonces de simposio científico no tiene nada. Pero eso es un aquelarre. Eso pues es claro, un aquelarre. Pero eso no es más que lo que todos los días, desde hace 33 años, desde que Pujol llegó al poder, se está instilando a través de los medios públicos y privados. O sea, lo peor de este simposio es que parece TV3. O sea, lo peor es que es lo mismo que todos los días, este fin de semana en Cataluña Radio, una tía que no sé, no me acuerdo cómo se llama, tiene un apellido italiano, o sea, genuinamente catalán, le decía a Albert Rivera que ojo con la legalidad, porque Rivera defendía la Constitución española. Cuidado, porque esto es como la Sudáfrica del apartheid, que la legalidad era, el apartheid era legal. Y entonces Rivera, con los ojos acuados, Cataluña Radio, radio pública, radio que pagamos los españoles porque Cataluña está en quiebra, diciendo, comparando a España con el apartheid, cuando los que están sufriendo el apartheid son los castellanohablantes en Cataluña. O sea, bueno, pero ahí es lo típico de las dictaduras, lo blanco es negro, lo negro es blanco, la verdad mentira, la mentira verdad, y así desde 1980. Pablo, que digas algo, por lo menos. Sí, muy rápidamente. Yo creo que aquí el resto de comunidades autónomas también tienen mucho que decir, porque hay un agravio pues evidente, mientras que a Cataluña se le mantienen unos privilegios económicos para financiar todo este tipo de operaciones, que son pues anti todo, pues a otras comunidades autónomas más pequeñitas, casi todas, pues se están imponiendo unos recortes. Presentan su plan de estabilidad, el Montoro se lo echa hacia atrás, hay que recortar más y no están gastando dinero en este tipo de charlotadas para enfrentar a unos con otros, sino simplemente para pagar las facturas de la farmacia o de lo que sea, ¿no? Entonces deberían también decir algo las comunidades autónomas. Y hablando de farmacia, los farmacéuticos de Cataluña pues también podrían decir algo respecto a esto. Ni una palabra dirán. Ya. Bueno, sí, porque hay mucho miedo a la violencia. O sea, la violencia simbólica y real. Hay que recordar que desde el año 1980 la violencia contra España y lo español en Cataluña ha tenido, por ejemplo, cientos de atentados. Cientos de atentados. Al responsable de 2 asesinatos, de Bultó y de Viola, o sea, le han puesto una calle en Cataluña y ha sido defendido por Jordi Pujol. Es decir, es que esta historia de que no, los catalanes no matan, ¿cómo que no matan? Matan menos porque además estaba la ETA matando. Dice, si no queréis que seamos como la ETA, aflojad la pasta. Pero como la pasta se acabó, estamos en las mismas. Y esos actos de violencia cotidiana, en el sentido más integral de la palabra, por los que se obliga a un comerciante a rotular en un idioma distinto del que quiere rotular, por el que se obliga a las familias a que sus hijos sean escolarizados en un idioma distinto del que ha sido su lengua materna. Todo eso forma parte de la realidad cotidiana de Cataluña. Pero el simposio que ahora se va a celebrar adquiere la trascendencia de que es el impulso ideológico. Este fin de semana yo he estado en Londres y he vuelto a ver,
por tercera, cuarta, quinta, sexta vez en mi vida, La resistible ascensión de Arturo Ui, que es la función de Brecht que parodia el ascenso del nazismo. Hace un año yo utilicé esa referencia precisamente el día en que se iba a producir la votación de las elecciones plebiscitarias, de las elecciones con las que buscaba una mayoría importante Artur Mas, y luego le salió el tiro por la culata. Y el momento clave de esa función es cuando el lugarteniente de Hitler, que es el personaje que emula, que de alguna manera caricaturiza a Rom, digamos, el brazo armado, sí, el hombre que manejaba a los camisas pardas, cuando Rom saca la pistola y la pone encima de la mesa, Arturo Ui, o sea, Adolf Hitler, le dice: quieto, que eso, las pistolas las tiene mucha gente. Nuestra principal arma es la fe que tenemos que conseguir que tengan en nosotros. Y dice, y eso es intangible. Y por eso la agitación, la propaganda, la falsificación de la historia, la caricatura de los acontecimientos anteriores, con todo aquel tinglao de la puñalada por la espalda que se atribuía al capital judío internacional y a los generales que habían perdido la Primera Guerra Mundial, sirve de elemento simbólico, de elemento de factor de propaganda y de veneno intelectual para que germine el monstruo que fue el nazismo. Exactamente el mismo planteamiento. Y Homs dice ayer, la banalización del nazismo. Pero mírate al espejo, si el nazismo banal sois vosotros. Sí, claro. No tan banal. Pero todos los rasgos, todos los elementos que componen la radiografía de un régimen totalitario están en el nacionalismo catalán tal y como se está expresando en estos momentos. Bueno, vamos a hacer una mención de una fundación que se dedica a algo muy útil. Sí, es la Fundación ANAR, Federico. Más de 18 millones de niños y adolescentes en toda Europa sufren malos tratos. Muchas veces la vergüenza, el miedo, la confusión les impide denunciar esta situación porque el maltratador está en casa, el maltratador lo tienen cerca y es muy complicado, siendo niños además, que puedan denunciarlo. Por eso la Fundación ANAR y el teléfono ANAR es tan importante, está ahí para ellos. Un psicólogo les escucha, les orienta, es confidencial, por supuesto, y además gratuito y está abierto las 24 horas todos los días. Gracias al apoyo de Telefónica, la Fundación ANAR ha iniciado una campaña de captación de fondos para que se puedan abrir más líneas, para que no haya una llamada que se quede en el olvido, para que todos los niños que den ese paso de poder llamar puedan hablar con ese psicólogo. Cuando se habla de niños, el niño en España llega hasta los 18 años. Claro, claro. Y pensemos en las niñas que son apaleadas, violentadas, etcétera, por sus familiares. Y violadas. Exacto. Muchas de esas llamadas muchas veces no llegan y por eso la Fundación ANAR necesita fondos para poner en marcha esas líneas que son necesarias. Si le preocupa la infancia, si quiere colaborar, puede llamar ya al 902 10 10 52, 902 10 10 52 o enviar un SMS con la palabra ANAR al 28014. ANAR al 28014. Tienen toda la información en www.anar.org. Bueno, me preocupa que en el PP catalán tengan problemas de cervicales. O sea, porque cuando uno se agacha mucho, por ejemplo, ayer Millo esperando a ver que no llama, que es que no llama Mariano, es que está con Madiba y tal, con Corina o con alguien, pero bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué digo? Sí, pues tanto sí, protusión, hernia discal, tremendo, eso se convierte en dolor crónico. Bueno, para eso se ha hecho el IPAD Relax, que es la forma, digamos, la patente internacional. Nosotros llamamos Bambalú, porque es una manera de recordar, no pásame el IPAD Relax, no, pásame el Bambalú, pues más simpático. Bueno, se consigue llamando al 91 781 1652, 781 1652 o en www.bambalú.com tienen todas las referencias que son necesarias para que vean que la magnetoterapia, esto que es la magnetoterapia en casa, tiene garantías médicas, garantías científicas, en fin, y tienen también algo importante, los medios para pagarlo a plazos, porque esto cuesta,
por tanto vale 595 euros. Gran regalo navideño, pero no siempre se puede pagar de una vez. Pues se puede pagar a plazos. En bambalú.com tienen la medio para hacerlo. Y luego tenemos la cesta de Libertad Digital, que además es una cesta fantástica. Está el super jamón de Guijuelo, 7,5 kilos, el turrón artesanal de Híjar, De tu Teruel, tierra, Marquesón, sí. buenísimo, ventajas del guirlache. El ¿No pago te de pasa a ti, Tarsis. Pablo, que lo bueno del guirlache es que lo muerdes y lo que rompes nunca es el diente? Es la clave. Esa es Eso la es clave. esencial, Nosotros o para los que sea, tenemos ya una edad en la dentadura. No, y en general, hasta los dientes más feroces, hay Sí, algunos sí, no, es un turrones riesgo. duros que se llaman duros por algo. En Sí. cambio, el guirlache siempre cede. Es un turrón Maravilloso. duro, pero blando, cariñoso. Y luego tenemos, aparte del el mejor El pago de cava Tarsis, de del Requena, mundo, sí. el de pago de Tarsis de Requena y el vino aljibe, tenemos, por ejemplo, la entrevista que yo le hago a Pedro J, que recuerda sus orígenes, pues las entrevistas que son más de 6 horas de grabación. No todas las ocupa Pedro J. De hecho, Pedro J La solo verdad es que no llega a 1 hora. Pero Cría hablamos... fama y luego Luego échate a dormir, fíjate yo en Cataluña. O sea, bueno, pero la verdad es que yo a todos les preguntaba, y hay algunas entrevistas que resultan conmovedoras, pues la de Alfredo Landa, la de José Luis Gutiérrez, que en paz descanse, la de Julián Lago, que vista ahora es estremecedora ahí. En fin, para los que creen en estas premoniciones y tal, había algo en él que se estaba terminando. Yo siempre preguntaba, o a Ana Rosa Quintana, tal, que de niños, que cómo empezaron a leer, cómo recordaban a sus maestros, etcétera. Todo el mundo lo recordaba. Bueno, Ana Rosa decía, yo es que quería ser Marinoticias. Decía, bueno, pues eso. Bueno, pues la vida intelectual de Pedro J en sus orígenes está contada ahí en ese DVD de regalo que va en la cesta de Navidad del Club de Libertad Digital. El Club Libertad Digital es radio. Que lo quieren comprar. Bueno, pues directamente 150 euros, 984 10 28. 984 10 28. Que entran en el Club Libertad Digital, bueno, ahí ya eso es un chollo monumental, porque son 135 euros y además entran a través de Orbit, que eso no es una herramienta, eso es un pórtico. O sea, Universo paralelo. Pero bueno, es que no entran en el mundo y en la otra crónica que ahora ya tiene la versión para tablet. Desde antes de ayer, o sea, hoy saldrá el tercer número de LOC diario. Sí. Y es un entretenimiento y una fuente de información de la otra crónica que todas las tardes. Y las películas de alquiler, que a mí me parecen ahora que ven la Navidad momentos dramáticos. De alquiler gratuito para los exactamente, para nosotros, gratuitos. Películas de mayores y de niños. Eso, poder poner a los niños delante de unos dibujos animados y que no van a decir groserías y atrocidades, cosa que no es fácil en nuestros tiempos. Y además en inglés lo puedes ver también. Lo puedes elegir en inglés y en español. Sí. Eso es utilísimo. Bueno, todos los estrenos del Teatro Real disponibles. Unos en diferido y algunos en directo. Algunos damos en directo, en fin. Bueno, todo esto en el Club Libertad Digital, que tiene, repito, el acceso a Orbit sin ningún coste añadido. 91 409 4002. 91 409 4002. Pausa. Bueno, pausa y seguimos. Dentro de lo que estabais comentando, sabes que en los próximos días van a cesar a José Antich como director de La Vanguardia y llega Marius Carol, que es el actual director de comunicación del Grupo Godó. Está ya confirmada la noticia y muchos ven en este movimiento dentro del diario La Vanguardia como bueno, pues un acercamiento a Mariano Rajoy. Dicen que es una persona más templada. Sí, siempre se dice eso en Cataluña. Sí. Cuando Piqué puso a también se dijo, ¿no?, que era muy templada. Ahí están los templados de La Vanguardia. En el blog de Arcadi Espada, que entrando en Orbit se puede seguir en El Mundo, sacan las portadas de La Vanguardia de los años 40. El diario de la peste. El diario del ¿Qué portadas hacían los condes, los ahora condes de Godó? En los años 40 no. En el año 1975 y en el año 1976. Ya no recuerdo a propósito de qué, pero yo reproduje no hace mucho tiempo
los textos de los editoriales de La Vanguardia y de los discursos cuando el jefe provincial del movimiento era Rodolfo Martín Villa. Sí, o sea, no señor. estamos hablando de tiempos de Galinsoga, No, no. estamos hablando de antes de ayer. Y La Vanguardia fue fiel al régimen franquista hasta el último día. Hasta el último día y hasta después del último. O sea, Estaban Es entonces, un modelo de luchador, eran- un modelo de luchador un tanto eran, extraño. son antifranquistas retrospectivos. Eso, Sí. eso es. Bueno, hombre, para mí me parece que es importante el cambio del director de un periódico que tiene tanta influencia en Cataluña como La Vanguardia, pero mucho más importante me parece ya el día en que digan renunciamos a los 10 millones de euros que nos viene dando el señor Artur Mas. eso, 16 creo que llevan Es ya. decir, o los 10 o los 15 o Porque los... la radio y la tele, Bien, y anda ahora, que no les dan y ahora se dinero. está hablando además de que les van a dar la explotación publicitaria de TV3, que es Claro, un ya, eso ya escándalo es perfecto. que está Sí. gestándose y frente al que sectores incluso nacionalistas están advirtiendo de qué va a ser esto. Ahora, yo también veo que es un indicio de que el proyecto de Mas está cuarteándose y que hay ya gente que se da cuenta de que eso no va a ninguna parte y de que van a tener que cambiar o de caballo o por lo menos de jockey, porque la encrucijada que tiene Mas en los próximos días, una de dos, o rompe con Junqueras y se queda sin presupuestos, o rompe con Duran Lleida y se queda sin buena parte de sus apoyos sociales más cualificados. Vamos a verlo. A propósito de la pregunta de Marras. Día 16. Yo solo digo una cosa, da igual lo No, que el haga 16 Mas. no, más tarde. Estos 2 años, la siembra de odio a España que se ha hecho en estos 2 años, eso dura siempre. ¿Qué es lo que Mariano nunca piensa? No digamos Millo. El problema de protrusión discal va a ser cada día más grave. Es que piensan que estas cosas son gratis. Claro, en Madrid serán gratis, en Barcelona no son gratis. Eso es que no puedes ir por un pueblo como no sea separatista. O sea, en fin, vamos a hacer una pausa y yo les garantizo que después no viene el obispo Uriarte. Bueno, aunque podría venir para que los comulgues, Pepe. Por ejemplo. Malvado. Seguimos y sobre todo para nuestros oyentes canarios, también los que sigan Intereconomía Televisión en el archipiélago, pues el ciclón o miniciclón o frente ferozmente atlántico se mantiene en Canarias y es realmente un asunto preocupante. Las 3 islas occidentales, Hierro, La Palma y Gran Canaria, están ahora sujetos a vientos de más de 100 kilómetros por hora, con una lluvia racheada muy complicada si se quiere conducir, o sea que tampoco estamos ya en Nochebuena, se puede esperar un día o dos. Esta tarde seguramente ya en la parte occidental menguará mucho la fuerza del ciclón o lo que sea, y en cambio en la parte oriental, pues en fin, después de Gran Canaria le toca a Santa Cruz de Tenerife y a las otras 3 islas. Bien, de manera que hay muchísima precaución, sobre todo los conductores. En el resto de España, Península y Baleares, va a llover un poco en la parte suroriental del Mediterráneo, o sea, Almería y alrededores, a lo mejor llega algo a Murcia, pero yo creo que de Águilas no va a pasar, Pablo. He hecho lo que he podido. O sea, hay un tapón ahí que no hay ahí, manera de que llegue en la Águilas borrasca. llega siempre. Sí. En Águilas sí, porque tiene algo Águilas. Fronterizo o sea, ahí. Sí, ahí está, y en Águilas siempre. Qué sitio tan bonito, además. Muy bonito, es Águilas. muy bonito, sí. A mí me encanta, no sé si se conserva porque hace muchos años que no voy, tienen un embarcadero del mineral que a través de un ferrocarril de vía estrecha embarcaban. Sí. Es una la línea de Baza, sí, está en la playa del Hornillo y sigue ahí. Sigue allí. Sí, es precioso, es como para rodar la segunda parte del Paciente Inglés. O sea, es una cosa preciosa. Bueno, y a lo mejor llega por la parte de Granada hasta Motril, parte de playa que tiene Granada, si es que lo tiene todo. En fin, pero ahí se va a quedar. A lo mejor a lo largo de la tarde pues puede llegar a Málaga y a Cádiz
o al estrecho, pero vamos, muy poquita cosa. Las temperaturas parecidas a las de ayer. Ahora en Madrid han bajado las temperaturas violentamente, tenemos 3 bajo cero. Va a estar bailando, o sea, hoy bajará, luego subirá, en fin, vamos a tener unos días complicados. Se supone que podemos llegar a 10-12 grados. La máxima ya no son Canarias, precisamente por ese tormentón que tienen encima. Está en Huelva y en Sevilla 20 grados, y bajo cero, 6 bajo cero, la mínima, en Burgos y en Teruel. Hasta aquí el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol, porque mantienen las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas. Carburantes Repsol, cuidado para tu motor. Bueno, dado que Montoro ya ha anunciado en el Wall Street Journal, ya ha anunciado que va a retocar, que hay vacíos en el impuesto de sociedades y que quiere crear nuevos impuestos medioambientales, dentro de poco por respirar habrá que pagarle a Montoro para que se lo gaste en Cataluña. Bueno, pues hay que tratar de preservar lo que tengamos ahorrado. ¿Cómo lo invertimos, Fernando? ¿Quién nos puede ayudar? Pues lo mejor es buscar expertos independientes que se hayan especializado precisamente en eso, en ver cómo está el mercado, ver las decisiones que toman los gobiernos, tanto en España como en otros países, y que nos diseñen un fondo de inversión, una cartera de fondos de inversión a nuestra medida. Estos son nuestros amigos de Profim, que son la primera empresa española que ofrece este servicio de asesoramiento financiero, que son totalmente independientes y a quienes podemos encontrar en el número 91 521 11 25. Repito, 91 521 11 25. Muy bien, a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. El IBEX 35 abre en verde, en este momento se anota un 0,18%, cotiza por debajo de los 9.500 puntos, 9.455. Las buenas noticias siguen en el mercado de renta fija, donde la prima de riesgo española está en 220 puntos básicos, de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años está en el 4,04%, y tenemos que contar a esta hora que conocemos los datos de creación de empresas en el mes de octubre. En concreto, se han creado 7.760 empresas, lo que supone un 2,8% más que en el mismo mes del año anterior, pero cuidado porque las que se destruyen ascienden hasta 2.007 empresas destruidas, lo que supone un 9,7% de empresas destruidas más que en el mismo mes de 2012. O sea que vamos bien. El porcentaje de subidas es mayor en el de empresas que se destruyen que en el de empresas que se crean. No me extraña. Y encima Montoro amenazando con más impuestos de ahora medioambientales. Tócate las narices, Pepito. Hasta aquí la bolsa. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años, porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Bueno, esta es una noticia que le dedicamos a Gabriel Albiac, que es un fervoroso lector de Maquiavelo. Pues es que hace 500 años desde que Nicolás Maquiavelo terminó de escribir El Príncipe, el manuscrito que dio paso a la política moderna. Maquiavelo escribió este tratado mientras se encontraba encarcelado, acusado falsamente de haber conspirado en contra de los Medici. El libro fue publicado en 1531 y se lo dedicó a Lorenzo de Medici, conocido como el Magnífico. A cambio, le dio tan solo 2 botellas de vino. Maquiavelo nunca llegó a haber publicado El Príncipe y murió sin saber que su obra se convertiría en un clásico universal que 5 siglos después continúa teniendo vigencia. Para celebrar estos 500 años, la Biblioteca Nacional ha inaugurado una exposición con 10 ejemplares de las obras de fondo antiguo de Maquiavelo. Aunque nunca lo dijo, a él se le ha atribuido siempre la frase «el fin justifica los medios». Bueno,
hay que decir que la figura en la que se basó César Maquiavelo es César Borgia, según unos. Según los que piensan que el Quijote se escribió en catalán, Fernando el Católico, naturalmente, mucho más importante que César. Se refiere una y otra Borgia. vez a él como el duque, Sí. porque era duque de no sé qué. Yo siempre he pensado que está muy sobrevalorado Maquiavelo. O sea, Hombre. que malvados así los ha habido siempre. Lo que pasa es que es sistemático y tal, pero Y tiene... Gracián lo tiene, para mí es mejor Gracián, mejor malo, Hombre, más malvado. Lo que en el polo opuesto, en ese mismo momento en que Maquiavelo está escribiendo El Príncipe, San Juan de Ávila Sí. está dirigiendo cartas a príncipes y señores justo en el tono completamente contrario al de advirtiéndoles de la prudencia, de la austeridad, de Sí, la sí. sobriedad, Tuvo etcétera, un éxito etcétera. extraordinario San Juan de Ávila, ¿no? Perdón, Pedro. No, Maquiavelo lo que es muy buen narrador. Sí. Es decir, recrea con extraordinaria brillantez todas las tensiones entre las ciudades-estado del Renacimiento italiano. Y da gusto leerle porque siempre hay anécdotas, siempre hay atmósfera, siempre hay colorido, junto con las Sí. reflexiones sobre la naturaleza del poder. Y el príncipe tiene un activo importante, que es ser tan breve. Bueno, El eso ayuda siempre, pero Por- él no. por Ahora, eso digo, yo siempre dice eso de acusado falsamente. Vamos a ver, si Lorenzo es magnífico, solo le dio 2 botellas de vinos que no era tan falsa la acusación. Maquiavelo era más malo que la quina, o sea que, en fin. En @lamanana de FJL, Sí, Federico, nos a ver, están llegando mensajes. tweets, sí, y uno de ellos hace referencia al debate que se está produciendo ahora mismo en la sesión de control en el Parlamento sobre la ley de seguridad privada que se aprobó ayer. Dice Lillo, cualquiera se puede sacar el título de segurata, nos lo sacamos y detenemos al vecino. Qué triste. Dice uno de nuestros oyentes. En esa sesión de control, por cierto, no está Mariano Rajoy porque ayer estuvo en el funeral de Mandela. Madiba. Llámale Madiba. Vale. Y sobre el funeral dice Jaime, pobres negritos pensando lo importante que era su Mandela, dice Jaime, y la verdad, miles de buitres revoloteando. Bueno, perdón, este no habla de los zulúes que son tan negritos o oscuritos como los otros que no podían ver a Mandela diva. O sea, en fin, pero la verdad es que la pelea de gatas, de Sorayas, está un poco devaluada. Yo es que creo, no sé por qué, la vicepresidenta ha perdido ya interés en estas... Estamos ya cerca de la Navidad. No, y que se le ha quedado pequeña. Bueno, ¿no? Sí, bueno, ¿quieres que oigamos algo de esta para podemos que no se escuchar diga que algo, sí. ocultamos? Ahora mismo es noticia en el Parlamento, sí. Bueno, vamos a ver. Lo que primero dice Soraya Rodríguez, que debería, si me permite, un consejo, no tiene mucho sentido porque lo que natura non dat, Salamanca non presta. Pero, en fin, intentarlo. Es, antes de hablar por primera vez, ensayar. O sea, escribir en un papelito las 3 líneas, que es lo que se sale en la tele, y antes de hacer como que improvisas, ensaya. Porque ya decía Azaña que los mejores discursos improvisados que había hecho en el Parlamento eran los que había terminado de escribir la noche anterior. Bueno, y Churchill los ensayaba delante del espejo. No Sí. solamente es el contenido del discurso, sino lo que el se cómo, llama claro. el delivery. Sí, ¿Cómo lo y, dices? hombre, cómo y el énfasis. No, y todos los grandes, Hitchcock permitía improvisar a los actores siempre que antes lo hubieran ensayado 3 veces. Claro, Claro, como claro, tiene que ser. improvisar. Bueno, vamos a ver cómo improvisa y cómo responde desde el fondo de la pista Soraya Sáenz de Santa María. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno en el recorte de los derechos a la ciudadanía? Y se lo pregunto hoy, al día siguiente de que ustedes hayan aprobado una ley de seguridad privada en la que recortan derechos fundamentales para beneficiar los intereses económicos y privados de las empresas de seguridad privada. Hemos hecho lo difícil, que es evitar un rescate y poner en marcha las reformas, y ahora queda lo importante, que es hacer que esos resultados de las grandes cifras se traduzcan en la economía real de los ciudadanos. De momento, los que están vigilados son ustedes. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha dicho que vigilará muy de cerca a este Gobierno en la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que va contra
los derechos de los ciudadanos españoles. ¿No les da vergüenza? Muy mal andan ustedes de motivos de crítica de oposición cuando se tienen que retrotraer a lo que ha hablado usted aquí. Pues a los principales recortes en los que trabaja este Gobierno son la prima de riesgo, el déficit público y el desempleo. Todo lo demás son motivaciones ideológicas que usted ve en todo, hasta en los procesos judiciales que afectan a su bancada. Y le estoy hablando de la investigación judicial de los ERES, que en la dinámica en la que está instalada también, según usted, es una campaña feroz de la derecha. Bueno, a mí no me extraña el desprestigio de la clase política. Cuando ¿qué tiene que ver? Le están preguntando por si los seguratas te pueden matar a palos en la vía pública, y el otro dice la prima de riesgo, dice, ¿pero qué prima? Y el rescate y la tasa de desempleo. Dice, pero oiga, y fíjate que es un formato muy tasado en el que tienen 1 minuto y medio, me parece, o 2 minutos para argumentar y para contestar. Es decir, que es la sesión de control está destinada a que nadie se vaya por las ramas. Sí, bueno, pues es que no hay más que ramas. Sí, es que no hay más que ramas. Es decir, es que esto es la lengua de trapo. Esto es el habla de madera. Langue de bois. Claro, queda es decir, es que no se respetan ni ellos mismos, están dando titulares para el telediario. Están humillando al Parlamento. Claro. O sea, ellos representan la soberanía nacional. Si te preguntan por esa ley, pues defiéndela, defiéndela, si es que o no la defiendas, o di, bueno, estamos abiertos a que ustedes la perfeccionen. Pero hombre, no digas la prima de riesgo. Te han preguntado por algo que es una barbaridad, se mire por donde se mire, que es que empresas de seguridad privada, que las conocemos por la noche, es decir, vemos la parte de día cuando vemos a los señores de Prosegur vigilando pues un edificio. Eso es una parte de la seguridad privada. Hay otra parte que es por la noche, que son las discotecas. La gente no muere en los edificios inteligentes, la gente muere por la noche en las puertas de las discotecas, a veces apaleados, a veces por policías autónomos como el de Cataluña, que por cierto habría sido delito filmar ese asesinato a palos, sería delito con esa infecta ley de inseguridad ciudadana. Y luego, ¿qué pasa? O sea, con los 8 seguratas rumanos que se van a pelear con 3 seguratas o antiseguratas ecuatorianos y eso va a acabar en una reyerta a palos, que van a detener los tíos de seguridad de Dolce y Gabbana, van a detener a... Vamos, de Gabbana, sin Dolce. Dice, ¿pero cómo que de una discoteca va a salir un tío a detener en la vía pública a alguien que le ha mirado mal? O que le ha quitado una novia o un novio. Dice, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es la derecha. Es una ventaja además que ahora, para esas... Yo creo que lleva el camino de que la ley Fernández adquiera la misma notoriedad y por idéntico motivo que la ley Corcuera. Sí, señor. Y yo quisiera emplazar al ministro del Interior que cuando se está actuando en un ámbito tan sensible como los derechos fundamentales de las personas, él, como mínimo, tenga la dignidad de someterse al mismo escrutinio y poner su cargo pendiente del mismo hilo con que lo hizo el señor Corcuera de infausta memoria. Sí, lo mínimo que cabría exigirle al ministro Fernández es que se comprometiera a dimitir en el caso de que el Tribunal Constitucional tumbara alguno de los preceptos de esta legislación, porque está entrando en el núcleo duro de los valores constitucionales, en el Sancta Sanctorum de los derechos civiles, es decir, en ese algo que forma parte de las conquistas de la democracia. No, a mí me preocupa, evidentemente eso es inadmisible, lo que estamos comentando, eso de que te detenga, esa imprecisión. Pero a mí me ha producido mayor preocupación las explicaciones, dice, porque la ley dice nunca podrán detenerlos por arbitrariedad, ¿no? Pero bueno, por arbitrariedad ni la Policía Nacional debe detener a nadie por una esa cuestión. Es la prueba de la chapuza. Ayer estaba donde estás tú, Cristina Cifuentes, ¿sí? Y se molestaba, bueno, es lógico, en el PP pues no, tampoco va a aplaudir cuando ponemos verde al ministro. Pero digo, eso es una chapuza para tapar la suelta de violadores y de etarras. Y esa es la realidad. Lo han hecho a toda prisa y dicen, nosotros teníamos un proyecto de hace 1 año y medio. Dice, sí, pero han metido eso
Y lo último que se les ha ocurrido, y han metido cosas... Oye, ¿ya habéis reparado en que el proyecto de ley, por lo menos el borrador que se estudió en el Consejo de Ministros, incluye la tipificación como falta de las ofensas a las comunidades autónomas y a los entes locales? ¿Qué me dices? También. Sí, absolutamente. En ¿Ves? el mismo plano que España. Que España, es decir, o sea, que los de Villanueva de abajo que digan, estos de Villanueva de arriba, que son toda la vida unos cabezones y unos tal, pues pueden ser multados por ofender a un ente local. Al ente local de Villanueva de abajo. Es decir, y por supuesto... Psicópata, o sea, ya son de psicópatas o de memos. Esto es la conjura de los necios. Y por supuesto dice expresamente las comunidades autónomas. O sea, que si no te pillan por el CAC, te pillan por la ley Fernández. Te pillan por la ley Fernández. O sea, porque dices, no, oiga, es que usted está ofendiendo a los símbolos, a las instituciones. ¿La Generalitat es una institución de la Comunidad Autónoma de Cataluña? Sí. ¿Estamos diciendo que Mas es un filonazi, que tal? Sí. Pues multa por la Ley de Seguridad Ciudadana. No, es que es toda la ley es un monstruo, pero un monstruo del sueño de un memo. O sea, porque esto está organizado por un bobo solemne y además teledirigido por un vago. Estas cosas hay que mirarlas al detalle, cada palabra. Luego es vida y hacienda de las personas. O sea, las cosas de seguridad ciudadana no se puede bromear con ellas. Siempre hay, como en todas las regulaciones de los gobiernos, siempre hay corporaciones o siempre hay grupos que tratan de sacar provecho y pues las bandas estas de seguridad o de lo que sea, pero bueno, bandas que tienen cierta propensión a utilizar esos mecanismos para otra serie de extorsiones y demás, pues imagínate si además van revestidos de autoridad. Bueno, o sea, creo que tenemos muchas llamadas, Maite, de gente del ámbito de la seguridad privada que no está muy conforme con las críticas, aunque tampoco estoy seguro de que estén conformes con la ley, porque más tarde o más temprano, cuando caiga esa ley, caerá también la seguridad jurídica que pudieran tener, que yo creo que en esto a veces no se piensa. Uy, nos va a dar mucho poder. No, porque como eso va a caer, y va a caer porque es la maldad y la estupidez puras, te vas a quedar sin el seguro que tenías antes. Pero la gente es pan para hoy, aunque sea hambre para mañana, ¿no? Pues sí, porque nos han llamado varios vigilantes de seguridad y ni ellos se ponen de acuerdo sobre si están a favor o no de la ley. Unos creen que es un error porque efectivamente reconocen que en el sector hay gente que se mete sin tener ni idea, otros sin embargo dicen que van a tener que estar sujetos a la ley y luego llaman Policía Nacional precisando que en principio no va a afectar a los porteros de discoteca, que tienen que ser gente que lleve una placa y que haya pasado una serie de... Bueno, pero también hay discotecas que tienen porteros. Les podemos poner placa a la discoteca. Bueno, lo que me gusta es lo de los oyentes de Cataluña, ¿eh? Sí. Oyentes y televidentes, ¿no? Que varios simposios le recomiendan a Artur Mas y también al gobierno de Mariano Rajoy que se podrían celebrar en Cataluña. Hay uno importantísimo, ¿eh? Sí, los 30 últimos años de los Pujol, por ejemplo. Claro. 33 años de puyolismo para un seminario en Cataluña y España. Porque lo que ha mandado Pujol en España. Para un curso, para una licenciatura. Casi. Como un curso. Vamos, y luego un doctorado y un máster. Sí. Yo puedo dar una parte de ese máster. Pero el simposio nunca se titularía los 33 años, diría la excelencia de los 33 años. 33 años, diría el creador, el fundador de Crist y Cataluña, que así se llamó su primer partido político, ya mesiánico, Cristo y Cataluña. 33 años, así 33, se llamó, ¿eh? 33 años que es simbólico también. Bueno, hacemos una pausa y vamos con estos oyentes. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por el caos que ha creado en la seguridad privada. Digo ley de seguridad ciudadana y no ley de seguridad privada, que es lo que se hablaba ayer, pero porque todo es lo mismo. Al final a mí me da igual que me afecte la ley de seguridad ciudadana y la ley de seguridad privada. Yo lo que quiero es una ley que me haga seguro, que me dé seguridad, es decir, lo contrario de esta ley y de la otra. Bueno, pues vamos con las opiniones que han dejado tanto policías nacionales como vigilantes, pero también otros oyentes que creen que esta ley va a propiciar que haya más corrupción entre los políticos y nos cuentan ellos por qué. Los vigilantes de seguridad que lleven uniforme y la placa estando de servicio, cuando se cometa un delito en la calle podrán detener, pero no los vigilantes que están en las puertas, lo que se llaman matones. Esos no son vigilantes, se llaman controladores y esos no podrán hacerlo ni ahora ni nunca. Y soy miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Soy vigilante de seguridad. Si usted como vigilante practica una detención
y no se ciñe al Código Penal, se le puede imputar el delito de detención ilegal. Tengo que decir que llevo años trabajando como vigilante de seguridad y solo digo que custodiando un lugar realmente no sabía a quién tener más miedo, el delincuente que tenía delante o al compañero que tenía detrás. Hay gente buena en seguridad privada, pero poca. Hay muchos enfermos mentales y gentes de mal vivir. La nueva ley es un error. Por mi trabajo continuamente tengo que estar yendo a organismos públicos, juzgados, oficina de la seguridad social y de hecho ya son los agentes de la seguridad de las empresas privadas las que controlan el acceso a los mismos. Y te encuentras en muchos casos con que hay un agente de la Guardia Civil y no hace nada, porque todo se ha dado en favor de los agentes de las compañías. El tema de la seguridad privada en la futura ley de seguridad ciudadana es una cuestión de negocio. Cuando se forma un guardia civil o a un policía nacional y luego realiza su trabajo, de ello el político de turno no saca ningún beneficio. Si se contrata una empresa de seguridad, el político sí puede sacar una tajada. Bueno, lo más tremendo es lo de la seguridad privada. Dice, no sé de quién tenía más miedo, si el delincuente delante o del compañero de detrás. Sí, habla también de psicopatías y tal, en fin. Bueno, es que los controles son más relajados. Claro. Luego hay otra cuestión. Cuando se crea a lo largo y cuesta dinero, crear un policía nacional y un guardia civil, instruirlos, etcétera, darles la capacidad en todos los sentidos que tienen. Además, cuando tenemos una policía y una guardia civil con un nivel de preparación muy alto, bueno, ¿por qué no insistir en eso? ¿Por qué no reforzar? ¿Por qué no ampliar las competencias? La Guardia Civil se creó, decían, para combatir a los bandoleros en campo abierto. Bueno, ya no hay campo abierto, los campos abiertos son urbanizaciones. Es decir, redefínase eso, pero háganlo con la Guardia Civil, háganlo con la Policía Nacional, en algún caso con la Policía Municipal, que no es igualmente de fiar. Pero, hombre, no nos privaticen las cosas sin control. Y mira que los liberales estamos a favor de lo privado, pero la violencia tiene que ser monopolio del Estado, claro, porque si no, pasa lo que pasa. Eso ya estaba en Adam Smith en el libro Quinto de la riqueza de las naciones. Son una de las funciones específicas del Estado, pues, no de las que el Estado garantizará, sino de las que el Estado tiene que ejercer. El simposio. Pues Puyol. sigamos con los oyentes que además son oyentes de allí, de Cataluña, que recomiendan varias cosas, tanto al gobierno de Artur Mas como a Mariano Rajoy. Opinan también algunos sobre el obispo Uriarte. Hagan otro simposio para estudiar estos 30 años que han tenido de gobierno con los Puyol and Company en su territorio y lo que eso ha afectado a España. Llamo desde Barcelona. Lo que el gobierno de España tendría que hacer ahora es responder organizando otro simposio en Barcelona con la intervención de prestigiosos historiadores nacionales e internacionales y en el que se muestre y destaque la acción benéfica de los gobiernos de España sobre Cataluña desde 1714. Monseñor Uriarte, ¿y el Departamento de Educación del Gobierno vasco tiene que pedir disculpas o perdón por tantos alumnos y profesores que se han tenido que ir fuera de esta comunidad vasca por culpa del euskera? ¿Y la Consejería de Interior de Gobierno vasco tiene que pedir perdón también por no perseguir el crimen? Bueno, eso dijo el ministro del Interior y al día siguiente pidió perdón por haberlo dicho. Es un hombre de convicciones firmes. Sí. Dice, a estos actos de enaltecimiento del terrorismo es porque no está la Policía Nacional, sino las chanchas. Si estuviera la Policía Nacional no se haría. Al día siguiente, no, me equivoqué. Sí, una interpretación. Sí. No, pero además el obispo Uriarte, que nos da lecciones de que tenemos que pedir perdón a los etarras. Bueno, su negociado, que era fortalecer y mantener la Iglesia en el País Vasco, bueno, pues ahí ya no quedan seminaristas, los seminarios, los cenobios, todo cerrado. Ha sido una devastación total, además de la ofensa directa a las víctimas, cuando las víctimas de un atentado, cuando se les sacaba por la parte de atrás de una iglesia o directamente no se les hacía un funeral. Bueno, en eso que era su función, actuó de esa manera y ahora va a dar lecciones. El día en que en el funeral, en memoria, con el cadáver de cuerpo presente de José Luis López de la Calle en Andoain, este señor pidió el acercamiento de los presos aprovechando que Jaime Mayor estaba en la primera fila. Y claro, yo le dediqué a partir de ese momento con reiteración el epíteto del obispo Pardo, rememorando a un famoso prelado comprensivo y colaborador con los nazis. Y poco tiempo después,
Monseñor Sánchez, que era el entonces secretario de la Conferencia Episcopal, sí. me acuerdo que me llamó para decirme que lo que yo estaba publicando le estaba produciendo mucho dolor al obispo Uriarte. Pues Yo le contesté, estupendo. y yo le contesté que claro, que imaginara el dolor que le debió producir a la familia y a los amigos de José Luis López de la Calle. Me acuerdo que estaba José María Fidalgo, 2 metros de alto, y que Enrique Mújica le tenía que sujetar porque yo digo, en plena iglesia, o sea, este sube al altar y le da. Y le pega dos sagradas formas. O sea, es decir, oye, allí estaba Esperanza Aguirre, me acuerdo que a la salida lo comentó, me lo comentó, dice, oye, es que fue una de las experiencias más inauditas que yo he vivido nunca. Aprovechar el asesinato de un hombre, el funeral por el hombre asesinado, para hacer apología y abogar en pro de los objetivos de los asesinos. Es decir, yo es que nunca había visto un escarnio como ese. Pero eso lo hacen por la costumbre que tenían, porque claro, este sucede hace tiempo. Ya, pero yo viví aquello, o sea, yo viví aquello. Y pues ahí está dando aquí clases. El error de principio es suponer que la ideología, cualquiera que sea, puede convertir el delito en un hecho piadoso. Sí, porque es eso, es decir, no, pero hombre, no hay una ley que dice que eso es un delito y por lo tanto es perseguible de oficio. No se le ha condenado. Entonces, ¿qué está usted reclamando No, pero ahora? esto además es una canallada moral. No, es que no puede ser. Una canallada. No puede o sea, ser. aparte de haber acabado con el cristianismo, por lo menos con el catolicismo, con toda lógica, en el además, País Vasco, porque además, claro, una religión nefasta, pero basada en los sacrificios humanos, tiene más fuerza que la religión del perdón. Claro. Y eso es lo que ha pasado en Cataluña, en el País Vasco, en parte de Navarra. Antes se decía criadero de curas, porque salían más curas del País Vasco y de Navarra, y hasta misioneros, etcétera, que de ningún sitio. No queda nada, no queda nadie, no va nadie a misa, pero nadie, pero en Cataluña menos. O sea, el congreso famoso eucarístico de los años 50 en Barcelona, bueno, de todas aquellas que salían haciendo la primera comunión, como no sea la monja Forcades, la única que queda, primera monja separatista que es de clausura y se pasa el día dando... dice, pero vamos a ver, exclaustrada. Que es que, pero no está exclaustrada, porque si por lo menos Sistac, o sea, Nostac, le hubiera dicho fuera de la clausura, eres un mal ejemplo para las novicias, no, es que anda por ahí. Bueno, creo que de candidata también va a ir a las europeas. Bueno, Colacel, Federico. Mira, la monja Forcades, que le gusta mucho a Arcadi Espada, de Colacel, ya está en edad de Colacel. Bueno, sí, a partir de los 35 años empezamos a perder colágeno, así que claro, es un buen momento para tomarnos un sobrecito de Colacel una vez al día. Sabe a frutos del bosque, está buenísimo y nos aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado, que es la máxima cantidad que podemos encontrar en el mercado. Si lo pueden comprar, Colacel, en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Bueno, y en el Corte Inglés, Elia, ¿qué nos traes? Pues vamos a invitar a los contertulios a que vayan a la carrera de Papá Noel, que hay este sábado. Que te dan el dorsal y además el traje de Papá Noel. Lo he visto y está fantástico. Sí, está muy bien. Trato con de el conseguir cinturón que y no todo. haya Papá Noel, pero digo... Incluye barba. ¿Incluye barba? Sí, todo. Bueno, pues hasta el día 14 tenéis para ir al Corte Inglés de Castellana, Goya, San Chinarro, Princesa, Pozuelo, Preciados. En internet también, en ticketsport.es. 12 euros, te dan el dorsal, el traje y €1, bueno, pues se dona a esa campaña de un juguete, una ilusión. Y va a estar divertidos, pues todos corriendo de Papá Noel. Y además, bueno, pues también te digo que el domingo, el día siguiente, pues si quieres hacer compras, pues tienes muchos centros comerciales abiertos que si te parece damos un teléfono de atención al cliente y terminamos antes. Es el 901-122-122, 901-122-122. Y bueno, pues recuerda además que el Corte Inglés estas Navidades te financia tus compras de Navidad y de Reyes. Pues muy bien. Vamos a las noticias, luego en la Crónica Rosa vamos a entrar en la que se lió en el funeral de Madiba, la reaparición de Corina. Bueno, y sobre todo el cabreo de Michelle. Hace falta ser hortera para hacerse la foto ni con la danesa, pero ni con Fabiola de Bélgica, en su prístina juventud, si alguna vez la tuvo.
Y en las series, esta serie es un disparate. Sí, sí. ¿Cuál es la serie más disparatada de todas? No me refiero a la historia de España, me refiero a las series de televisión. Bueno, pues, lo cual no quiere decir que no guste verlas. O sea, porque el disparate gusta. Mira Zapatero, ¿Es verdad? ganó 2 elecciones.